Hola, ¿qué tal? Soy Iván Carrillo. Bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Hace unos 2.5 millones de años irrumpió en nuestro planeta una especie que habría de dominarlo. Aunque en el principio estos seres no destacaban del resto de los animales, su capacidad cognitiva los llevó a imponerse gracias al desarrollo de la cultura y la tecnología. Para hablar de la evolución humana, hoy nos acompañan el doctor Alejandro Terrazas y la doctora Marta Benavente del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y el doctor José Luis Vera Cortés, profesor e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esto es Los Observadores. Ayúdame a entender el antepasado más lejano que tenemos la especie humana. Bueno, para poder hablar de este antepasado, el más lejano que podamos teóricamente concebir, tenemos que imaginarnos al último antepasado común entre los chimpancés y nosotros. Los chimpancés, ¿hace cuánto tiempo estamos hablando? Pues estamos hablando de entre 8 y 7 millones de años. 8 y 7 millones. Este es un fósil que no hemos descubierto, ¿eh? Esto es un fósil que debe haber vivido en las selvas de África y que no ha podido ser descubierto. Es una pieza que sabemos que debería estar en el rompecabezas, sí, pero no la hemos podido encontrar. Lo que sigue, ya el primer fósil que tenemos, que sabemos que es un antepasado nuestro, se encontró en Chad y tendrá alrededor de 6 millones de años. Se movían de preferencia sobre los árboles y cuando bajaban al suelo lo hacían caminando en dos piernas. Recorrían distancias moderadas, pero posiblemente aprovechaban el ir en dos piernas más bien para transportar alimentos, transportar a las crías, etcétera. Pero la mayor parte de los alimentos los seguían encontrando en los árboles. Luego hay este gran salto, yo sé que no en la investigación, pero sí en el imaginario de la gente, este gran salto a ese primer ser humano, que si no me equivoco, 2 millones y medio, 2 millones de años estaríamos. Háblame un poco de estos seres, cómo eran, qué hubiera pasado si nosotros pudiéramos ahora regresar el tiempo y ver una escena cotidiana de esta especie. Bueno, tendríamos que regresar 2,5 millones de años a la sabana africana, a los grandes pastizales africanos, y nos llevaríamos una sorpresa muy interesante. Estaría llena de parientes nuestros. ¿En serio? Diferentes especies de australopithecus, posiblemente hasta 15, y entre muchos de ellos unos muy robustos, otros más delgados, más gráciles. Entre ellos veríamos a uno en particular que no sería muy diferente de los demás, pero que lo veríamos tallando herramientas de piedra. Veríamos esta gran diversidad de homininos en un entorno compitiendo algunos por recursos y por lo tanto algunos desarrollando estrategias de sobrevivencia que pudieron dar lugar a estas herramientas, ¿no? Estas primeras herramientas, la piedra golpeada contra otra que nos da acceso a mayores recursos. Antes de estas herramientas nosotros éramos carroñeros últimos. Esto quiere decir que llegábamos solamente a lo último de los cadáveres. O sea, no teníamos acceso a carne fresca, ¿no? ¿Y qué comíamos? Pues, ¿qué queda cuando...? Pues quedan los huesos y queda la médula. Y el acceso a los huesos y a la médula puede ser con piedras. Entonces, un buen percutor que rompe el hueso y te da acceso a la médula, que tiene una cantidad de grasa y de proteínas excepcional, ese es el primer paso, ahora sí, para el crecimiento del cerebro. Hay un gran prehistoriador, Eudald Carbonell, que lo define como el Gerber de la prehistoria, porque a partir de ahí no solo los adultos podían alimentarse, sino los niños pequeños también podían alimentarse y los adultos mayores, que en cualquier otro caso, por el desgaste de dientes, quizá ya no pudieran alimentarse, se podían también alimentar. Entonces estamos viendo cómo este acceso a la médula nos abre un sinfín de posibilidades en cuanto a la supervivencia de esta especie en específico. Solemos pensar en nosotros como la única especie humana porque en los últimos 10.000 años efectivamente lo hemos sido. Pero la antropología nos ha enseñado que los humanos evolucionamos de un género de primates conocido como Australopithecus, que desencadenó varias líneas ancestrales como el hombre de Neandertal o el Homo erectus. Muy recientemente acaba de salir una noticia, un hallazgo publicado por la revista Science, si mal no recuerdo, de 3 cuevas en España que nos hablan de la capacidad de lenguaje y simbólica de este hombre, este primo cercano, esta especie,
donde aparecen las pinturas. ¿Qué quiere decir esto y cómo cambia entonces nuestra concepción de los neandertales y de nosotros mismos? La historia de los hallazgos de Neandertal son realmente fascinantes. Es como un péndulo que ha oscilado en todas de las direcciones posibles. Cuando surgen los primeros neandertales o cuando se descubren, es casi a partir de ellos que se crea el arquetipo del hombre de las cavernas, ¿no? Y poco a poco, conforme se va investigando, se va descubriendo que no eran para nada seres así, que eran seres muy sofisticados, con una anatomía muy parecida a nosotros, con ciertas singularidades, en efecto. Se ha dicho mucho que un neandertal afeitado y vestido, trajeado en el metro no llamaría la atención. Yo siempre digo que cosas más raras se ven en el metro. Pero sin duda, esta idea de un neandertal o de una especie de neandertal con un pensamiento simbólico, lo que me parece que justo pone en entredicho es nuestra exclusividad como especie, ¿no? Los neandertales siempre han sido como un espejo, donde nosotros nos hemos visto con orgullo. La impresión siempre fue que los neandertales eran inferiores en sus capacidades cognitivas. Incluso se usa, ¿no? O sea, como bárbaro, como algo grotesco, ¿no? Así es. Sabemos, cada vez ha sido más evidente que los neandertales enterraban a sus muertos, que también ellos usaban cuentas, collares de dientes de caninos perforados, llegaron a poner ofrendas de flores en los entierros de sus muertos. Lo importante de estas tres cuevas es que son tan antiguas que todavía no había Homo sapiens en Europa. ¿El Homo sapiens todavía no salía de África? Ya había hecho una primera incursión al cercano oriente y aparentemente fracasamos. ¿Cambia la aguja? ¿Podríamos haber estado conviviendo con una especie con nuestras mismas capacidades? Sí y no, con capacidades sumamente complejas, muy elaboradas. Puede ser que ellos también apreciaran la belleza, puede ser que también tuvieran un simbolismo, unas creencias metafísicas, puede ser que tuvieran todo esto, pero no necesariamente como nosotros, ¿sí? Ellos siguieron su propio camino evolutivo, de modo que cuando ellos se encontraron con los Homo sapiens deben de haberse podido comunicar, sin duda alguna, y esto lo sabemos porque compartimos ADN con ellos. Es decir, que hubo encuentros amorosos entre Homo sapiens y neandertales. Así es, nosotros heredamos hasta un 2% de nuestros genes de los neandertales. Esto quiere decir que las dos especies tuvimos la suficiente civilidad e inclusive romanticismo. Pues como para intercambiar genética. Así es, ¿no? Hoy somos la única especie de homínido que se conoce que ha llegado al siglo XXI. Así es. Pero somos producto de un largo proceso, de un proceso de millones de años, en el que existieron otras especies. Me gustaría que me hablaras de qué pasó con ellas, quiénes fueron, en qué momento se bajaron de este barco de la evolución, si le podemos llamar así. Bueno, lo primero que habría que decir es que esta situación de ser la única especie sobreviviente de un linaje que tardó en desarrollarse 7 u 8 millones de años de antigüedad es un momento más bien excepcional en la historia de la evolución de los humanos y de las especies que nos dieron lugar. En realidad podríamos hablar de más de 25 especies de homínidos a lo largo de esos 7 u 8 millones de años de antigüedad. En diferentes momentos hay coexistencia de varias de estas especies. Y bueno, el surgimiento, proliferación y muerte de las especies es una ley de la vida, ¿no? Las especies tienden a surgir, proliferan, se distribuyen y finalmente mueren. ¿Cuál crees que debería ser la reflexión? Yo creo que una idea central es la idea de variabilidad, ¿no? No solo somos una especie diversa entre nosotros mismos y la diversidad es un hecho que enriquece a la evolución. Los antropólogos solemos ver a la diversidad como un hecho, la diversidad de lenguas, la diversidad de costumbres, en este caso la diversidad de la vida y la diversidad de las especies, es algo que nos hace reflexionar sobre la riqueza de la diversidad como un elemento central, como que nos dota de riqueza y que el respeto de la diversidad, como en este caso única especie sobreviviente, tiene repercusiones importantes en la conservación, por ejemplo, del planeta. La diferencia más grande del ser humano con el resto de los animales es el tamaño del cerebro. Los mamíferos que pesan 60 kilogramos tienen en promedio un cerebro de 200 centímetros cúbicos. Los hombres y mujeres de hace 2.5 millones de años tenían un cerebro de unos 600 centímetros cúbicos. Los sapiens modernos contamos con un cerebro que oscila entre los 1.200 y 1.400 centímetros cúbicos. ¿Qué reflexión te deja a ti cuando estás ahí en medio, donde surgimos hace millones de años? Y
¿Cuál es nuestra responsabilidad hoy en el siglo XXI como especie dominante? Bueno, la primera reflexión es que uno piensa que al hacernos bípedos, al caminar en dos piernas, todo mejoró de inmediato, ¿no? Y en cierta medida fue así, pero con esto vinieron muchos cambios en nuestro cuerpo que hicieron más complicadas algunas partes, ¿no? Como la gestación y el parto es todo un problema en nuestra especie. Nuestra especie da a luz niños que en realidad siguen siendo fetos. El canal de parto se hizo muy estrecho y por lo tanto el bebé para nacer tiene que acomodarse 2 veces, tiene que voltearse por completo para poder nacer. Y el parto generalmente es con dolor. Y la responsabilidad de entender el pasado para podernos comprender ahora, ¿no? Todos los aspectos genéticos que están ligados a nuestro pasado y que actualmente están afectando en el presente nuestra salud, ¿no? ¿Qué nos hizo humanos? Hay una parte que es anatómica, que nos distingue en este patrón o este conjunto de rasgos que nos humanizaron, pero también creo nuestra mente, la cultura, el lenguaje articulado, la capacidad de transformar conscientemente el entorno vía la elaboración de herramientas, el pensamiento simbólico. Hay quien dice por ahí, bueno, hay ciertas capacidades mentales que son enormemente sofisticadas, como la mentira, ¿no? La mentira es un rasgo comportamental que está asociado a la inteligencia. Lo que nos hizo humanos, este conjunto extraño de odios y placeres, de amores, de gustos, de toda esta complejidad que somos, fue vivir en sociedades cada vez más complejas y cada vez más necesitadas. Mira, durante mucho tiempo se dijo que el fuego era importante porque nos había permitido cocinar la comida, lo cual es bueno para alimentarse. Pero hoy en día también se está hablando de la importancia que tiene la reunión por las noches en torno al fuego, que es el tiempo. Antes del fuego tú te dormías y ya. En cambio, ya con fuego, con la seguridad que te da el fuego, platicas. ¿Y qué haces en torno a una fogata? ¿Qué hacemos hoy en día en torno a una fogata? Lo mismo, observar el fuego y socializar. Sí, nos contamos historias. Precisamente esta narrativa que va más allá de las necesidades de supervivencia, en donde empiezas a imaginar, a inventar, a crear, a idear, a planear, a chismear, a contar chistes, a reír. Ese elemento es el que posiblemente nos proyecta a ser humanos. En su libro De animales a dioses, Yuval Harari dice que a pesar de que en los últimos 70.000 años de historia el ser humano se transformó en el amo de todo, aumentando la producción de alimentos, construyendo ciudades y creando una economía global, la verdad es que todo ese poder humano no se traduce necesariamente en el bienestar individual de los seres humanos y en lo general ha causado una inmensa desgracia a otros animales, por lo que tendríamos que hacer una gran reflexión con respecto a nuestro papel como especie dominante. Los observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.